Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte en Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña el gran artista cinético Jorge Jaramillo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, hombre, por invitarme. Gracias a ti por hacer parte hoy de Más Arte en Más Ciudad. Jorge, ¿nacido dónde? En Medellín. Formación académica. Autodidacta en cuestiones de arte completamente. Yo estudié muchas cosas, pero nada que tuviera que ver con el arte. ¿En qué momento se despierta esa convicción por inclinarse hacia las artes plásticas? Estaba muy joven cuando empecé a ver las obras de Víctor Vasarely y después descubrí a Rayo y después descubrí a Escher. Y yo sabía que tenía que ser por ahí lo que yo hiciera y desde muy temprano empecé a explorar la geometría, el color. La idea inicial fue que quería hacer música para los ojos y a partir de ahí esa exploración me llevó por el arte óptico y por el arte cinético. ¿Dibujabas antes? Dibujaba, pintaba paisajitos, pintaba bodegones, pintaba desnuditos, pero la verdad es que con esas manifestaciones yo no me sentía artista, me sentía que pintaba. En cambio, explorando la geometría y explorando el color, desde mis primeras cositas, muy mal hechas, sentí que era artista. ¿Cómo te encontraste con Vasarely? Estaba en el colegio todavía y me tocó trabajar en la hemeroteca de la Biblioteca Pública Piloto. Entonces yo iba 2 veces a la semana, toda la mañana a la hemeroteca. Y como a la hemeroteca no iba gente, entonces yo allá estaba en el paraíso, porque en ese momento yo era un gran lector. Para mí leer era una de las cosas que más me apasionaba. Y explorando la hemeroteca descubrí una cantidad de cosas que ni siquiera me imaginaba que existían. Y allá fue que encontré como todas estas cosas, inclusive obras de los venezolanos, que por aquí nadie los mencionaba, Soto, Cruz Díaz, ellos ya eran artistas muy reconocidos, cuando aquí jamás se había visto una obra de arte óptico ni de arte cinético. Total, qué buen punto. De pronto familia o esa vena artística, ¿de dónde crees que viene? En la familia mía había muchos artistas por parte de mi papá. Había abuelos pintores, había tío-abuelos, tíos que eran artistas de iglesia. Pintaban todos esos paisajes religiosos de Jesucristo, de la Virgen María, y había muchas iglesias en Antioquia y en Colombia que eran hechas por ellos. Qué bien. O sea que eran como artistas mecenas por la iglesia y eran obras encargadas siempre. Eran obras encargadas, ellos eran como aparentemente pues muy profesionales y dedicados 100% a eso. Qué bien. ¿Qué te decían en la casa? No. En la casa a mí me presionaron toda la vida para que estudiara medicina. Y cuando salí del colegio me presenté a medicina porque iba ahí en la ola. Pero desafortunadamente, como digo, a veces es muy chistoso, desafortunadamente pasé a la Universidad de Antioquia. Pero la Universidad de Antioquia era un sitio muy difícil para estudiar, y más en esa época. Allá los paros duraban 1 año y medio, pues 8 meses, era horrible. Y encima uno medio desubicado, con corazón de artista, estudiando medicina, como que no. Entonces eso fue un fracaso, pero me permitió de verdad tirarme a tener mi tiempo para hacer publicidad, para vivir de la pintura, para investigar, para trabajar mucho. Las técnicas que hubo necesidad de desarrollar en el arte callejero luego sirvieron aquí. Muchísimas cosas que se aprendieron en la calle confluyeron para que Jorge Jaramillo pudiera crear estas obras. Qué bien, Jorge. Pero antes de llegar a estas obras hoy en la actualidad, sigamos entrándonos un poco más como en esa parte de formación. Lo dices bien empíricamente, sin embargo,
hay formación porque hay investigación, empieza uno a interactuar, a estar en el transeúnte con el gremio artístico, visitabas exposiciones, galerías alguna. Realmente yo me dediqué, cuando me retiré de la universidad, me dediqué a hacer publicidad. Entonces yo hacía mucho trabajo de campo, pues hacía vallas y hacía decoraciones, y todo eso me generó habilidades. Luego, tratando de crecer financieramente, monté un almacén de pinturas. Y en ese almacén de pinturas me di cuenta que vender pinturas no era el negocio era preparar colores en las distintas clases de pinturas. Y me convertí en un experto entonando colores. Qué bien. Y en ese mismo local tenía un taller de publicidad. Y ahí estuve varios años y me volví un muy buen colorista, más todas las técnicas que se necesitó inventar para hacer publicidad técnicamente muy bien hecha. Hubo un momento que fue crucial y fue cuando aparecieron las impresoras láser de 4 metros de ancho. Cuando llegaron las impresoras láser, yo vi que publicitariamente me iba a quedar sin trabajo. Porque los buenos pintores publicitarios íbamos a ser reemplazados por esa máquina. Total. Los que hacen trabajitos callejeros, esas máquinas no los iban a reemplazar, aunque ya lo reemplazaron también. Sí. Entonces pensé que tenía que encontrar una alternativa, y en ese momento dije, yo tengo guardado lo del arte, lo tengo guardado. Yo había seguido siempre pintando, explorando, ya tenía la obra muy a punto, pero nunca la había mostrado. Muy contemplativo, muy personal. Muy de hacer guardadito, muy de hacer silencioso, muy de hacer trabajándole al almacén y trabajándole a la publicidad, porque pues ganar dinero no deja de ser una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer. Total. Y más que en esa época, o el escultor, el que tenía como esa pasión por la escultura, se iba por la arquitectura pensando en la carrera prometedora, o el artista pintor se iba por el tema de diseño gráfico también, buscando cómo suplir las necesidades, porque en la época de nosotros nos decían que vivir del arte era imposible. Era imposible. Entonces, en ese momento, cuando llegaron esas impresoras láser, entre muchas alternativas, yo ya no quería ninguna. Yo ya quería era tirarme al arte 100%, dedicarle toda mi energía al arte. Visité todos mis clientes de la publicidad y les dije que me iba a dedicar al arte, que era un intento que iba a ser de 1 o 2 años, y que si no funcionaba, pues volvería por allá a pedir trabajo con el rabo entre las patas. Y no hubo necesidad de volver, porque esta obra siempre se convirtió, desde el principio, se convirtió en mi fuente de ingresos. Una promesa. Eso fue inmediato, que la obra fue capaz de sostenerme económicamente, y ya a partir de ahí la obra creció mucho. Se vinieron las exposiciones locales, las exposiciones internacionales, los premios inclusive, y eso nos dio ya pues como un recorrido y una permanencia y una gana de estar haciendo muy grande. Qué bonito escuchar eso, porque es un testimonio de vida, mostrar que sí se puede vivir de los sueños, de las pasiones, de lo que creemos, cuando otros dicen se enloqueció. Eso no, ¿cómo así que va a vivir del arte? No, y la cantidad de gente que me dijo, Jorge, no cometas ese error, ¿cómo te vas a poner a pretender vivir del arte si es que del arte no vive nadie? Los pintores que tienen obra por ahí medio reconocida es porque eran ricos, porque tenían recursos, Y de verdad que no quise escuchar a nadie y me tiré. Es la mejor norma que debe poner uno, o ley sagrada en cuanto a las creencias de los proyectos, de la convicción. No escuchar y para adelante, como caballo cochero. Como caballo desbocado. Sí. Jorge, ahora nos contabas que en esa parte de comercio, que fabricas colores, hoy esos colores que experimentaste, que creaste, los pones o los plasmas, los pintas en tu obra. Claro, claro. Es que en esta obra confluyó todo lo que yo sabía de muchísimas cosas.
Las técnicas publicitarias fueron las que de verdad, después de mucho buscarles, fueron las que permitieron que esta obra se ejecutara con la limpieza que tiene. Sí. Toda la experiencia de ser un colorista en un almacén de pinturas, toda esa experiencia del manejo del color está en la obra. Eso fue clave. En ese punto uno tiene que ser absolutamente exacto y esa exactitud está presente en estas secuenciaciones. El bagaje cultural, mis influencias, lo que a mí me gustaba, todas las habilidades que tuve para sobrevivir, todas esas cosas llegaron allá. Cuéntanos paso a paso cómo se va creando una obra por Jorge Jaramillo, pero antes vamos a cortes comerciales y al regreso nos cuenta. Listo. Estamos de vuelta con el artista plástico con un movimiento impresionante en el cinetismo. Y antes de ir a cortes comerciales, la pregunta que va en el aire, ¿cómo es un paso a paso por Jorge el momento de crear una obra? En este momento yo llevo varios años ya diciendo que no me siento completamente el creador de estas obras, porque antes había que buscar mucho en el dibujo, en el diseño, cómo generar la luminosidad que tienen, cómo generar las ondulaciones, cómo generar la óptica, había que buscar mucho. Pero después de que ya empecé a dominar todos estos elementos, realmente la obra terminada casi que me habla y me muestra la siguiente. Eso es muy lindo porque una obra terminada yo me pongo a mirarla, a analizarla, a comprender la ejecución, cómo fue lo que está entregando, y ella siempre me muestra como el camino de las obras siguientes. Es un hilo conductor. Es un hilo. La misma obra me da los elementos que siguen. Muchas veces lo que hay es que tener como ojo para atraparlos y empezar a ejecutarlos y empezar a dominarlos, pero la obra lleva como su propio camino. Yo a veces siento que yo soy como el medio, pero que la obra misma va por donde ella quiere estar. Eso es alquimia pura, y creo que es un tema que hoy suena muy, ¿cuál es la palabra? Como una ley sin menor esfuerzo, algo que es muy fluido, pero creo que para llegar a ese estado se tuvo que haber pasado por lo que nos habías comentado anteriormente, tema de lucha, de contradicciones, de búsqueda, pero es que finalmente se encuentra el sello, ese lenguaje artístico, y cuando logra un artista llegar a ese punto, ya es donde la obra te va guiando. Empieza a guiarme, sí, porque hubo muchos años, es que yo creo que fue más de una década buscando el lenguaje, buscando la técnica, buscando que la obra quedara bien hecha, porque esta obra no permite realmente una ejecución mediocre. La secuenciación de los colores tiene que ser muy bien estudiada, muy bien definida para que pueda generar esas lecturas. Además de ejecutar la obra, de crear la obra, no termina ahí, ya va también ese proceso de enmarcación que creo que también te apersonas de manera muy comprometida con la obra. Hay muchas piezas que necesitan el ensamble para que la lectura sea completa. Yo muchas veces digo que el ensamble no es un marco realmente, sino que es parte de la obra. Parte de la obra. Sí. La hora de exhibir, de exponerla, la iluminación, el punto. Y hace que las superficies primarias, las superficies anteriores hacen que se levanten muchas de las cosas que se pueden leer ahí. Eso también influye, o sea, que la obra no terminas en el taller, sino que incluso acompañamiento al coleccionista que se interesa por tener una de tus piezas, de ir, colgarla, exhibir, decirle en qué punto debe ir. Eso lo hemos hecho un montón de veces. Sí, y es muy lindo porque es muy placentero de verdad ver a una persona muy conectada, ver a una persona disfrutando lo que hiciste de una manera como tan fuerte ya en sus espacios.
Para mí eso es todo un placer. Jorge, la técnica siempre es que acrílico. Yo trabajo con acrílico. El acrílico lo mato un poquito con vinilos porque eso le quita el brillo. Me interesa mucho que al acrílico se le quite el brillo. Sí. Y tiene, digamos, un 15 o un 20% de vinilo. Y trabajo a veces sobre madera aglomerada y otras veces sobre láminas de PVC. Y logras, más allá de una obra cinética, también geométrica, lograr ese engaño óptico con la difundir el color, como subir sus tonos, bajarlos. Eso fue algo que apareció en el camino. Realmente, como te dije ahora, la idea inicial era hacer música para los ojos. Pero en el trasegar fueron apareciendo esos destellos luminosos de una manera muy sutil y me concentré como en atraparlos, en dominarlos, y en ese punto la obra se convirtió en arte óptico, porque ya no solamente estaba haciendo música para los ojos, sino que estaba logrando construir visiones dentro de tus ojos que no están en la obra. Porque si uno se acerca, la obra no tiene la luz, pero cuando le das 2, 3, 5, 10 metros, ella suelta toda esa luminosidad. Y esa luminosidad está solo en tus ojos y en tu cerebro, porque ya has visto que no está hecha por mí. Yo sé que va a suceder, pero realmente yo no pinto la luz. Luego fueron apareciendo estas ondulaciones que también hubo necesidad de comprenderlas, atraparlas, y eso se convirtió en otra investigación donde se hicieron muchas obras que no funcionaron hasta que comprendí por qué sí funcionaban. Entonces ahora todas estas ondulaciones es un tema que domino, que investigo, que me permite crear, que me permite irme por varios caminos, y eso lo mantiene a uno estimulado como artista, porque uno, si se sienta a trabajar por la mañana y tiene como las ideas para desarrollar, es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, porque uno está contento ahí produciendo, está feliz ahí buscando, está creativamente completo y avanzando. En ese orden de ideas, hace unos minutos hablamos que tu currículo social y familiar decía: ¿cómo vas a vivir del arte? Es imposible, se te corrió el techo y cosas así. Hoy, ¿qué dicen quienes contemplan tu obra, quienes la coleccionan en las galerías que has expuesto? ¿Cuáles son esos comentarios tan opuestos a los inicios? Yo he tenido la fortuna de que la obra le llega muy profundamente a muchas personas, hasta el punto de quererla tener, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen obras mías y me dicen que tienen una energía muy bonita, que tienen una energía que los calma, que tienen una fuerza que les baja como las revoluciones y los pone como en un estado diferente. En el transcurso, pues, de tantos años de hacer, me he encontrado personas muy conmovidas, que ha sido, pues, muy lindo. 2 o 3 veces en la vida me ha pasado de que alguien se lagrimea ante una exposición mía, y eso eso lo hace fácil la música realmente, porque la música lo eriza a uno, la música te estimula, te conmueve, la música es fácil como que eso te suceda cuando eres una persona sensible, pero ante una obra pictórica no es tan fácil que eso suceda. Y sucede cuando es visceral, porque el arte es eso, y lo que me acabas de describir de esas sensaciones de estado de quienes describen tu obra, apoyo y estoy de acuerdo completamente con esos comentarios, porque es parte de ti. Claro. Está ahí plasmada tu energía, tu estado anímico, tus ideologías, tu pensamiento, tu ser en cada pieza. Sí, señor, eso es así. El Jorge Jaramillo está puesto ahí de una manera casi que total. Jorge, ¿color favorito? Yo he tenido años dedicados a los azules, que no salgo de ahí. Pero también he tenido años dedicados a los amarillos, a los naranjas, a los sepias, a todas esas tierras. Y últimamente estoy explorando mucho estos magentas. Qué bien.
Estas obras magentas son las que últimamente me tienen como en esa exploración. ¿Hacia dónde te estás proyectando hoy? Tengo un poco de caminos, tengo un poco de investigaciones y de descubrimientos recientes que yo sé que me van a generar otros recorridos. Falta ponerme a hacer, pero ya como que las ideas están por ahí, los primeros estudios están por ahí, hay que empezar a caminar por esos nuevos descubrimientos. Exposiciones que hoy valga la alegría recordar. Muchísimas. Mi primera exposición en arte autopista fue una total alegría. Cuando expuse en la Universidad de Antioquia sentí que era muy artista, me sentí impresionantemente artista porque ver ese salón lleno con mis obras me alegró muchísimo, muchísimo. Mi exposición en Florencia, en Italia, fue fabuloso como tener la oportunidad de ir al Museo de los Uffizi, de estar en tantos museos que se visitaron en Italia. Wow. Y demostrar mi obra ya como gustó, que me dieron un premio en un evento tan grande. Exponer en Caracas, en medio de los más grandes artistas cinéticos del mundo, Sí. fue muy, muy bonito porque yo terminé invitado a muchas exposiciones colectivas donde estaban Soto y Cruz Díez, que eran de mis más fuertes influencias. En Arbo, cuando conocí al maestro Rayo y tuve oportunidad de compartir con él, de mostrarle en mis escritos que yo aceptaba que él era de mis influencias, cómo se alegró, cómo... Bonito eso. Eso fue bonito. Ya Miami es chévere porque se gana plata y bueno. Ahí hay una exposición que hay como sentimientos mezclados de alegría y de nostalgia, que estamos en Fine Art, en la sede del Poblado, que ya va a desaparecer gracias al modernismo, que se le va a dar un espacio a un tema ya hotelero, de turismo, que realmente ha apoyado mucho el arte de nuestra ciudad de Medellín, que por acá han pasado grandes artistas y han hecho unas exposiciones inmemorables. Alberto Hugo fue una persona muy especial para mí en mi recorrido como artista y fue muy lindo como venir a hacer la exposición de cierre de la sede del Poblado. Se lo agradezco enormemente. Gratitud y saludos siempre fraternos a Alberto Hugo Restrepo. Sí, señor. Bueno, para ir al cierre de nuestro programa, ¿dónde podemos encontrarte? En redes sociales estoy como Arte Óptico Jorge Jaramillo. Jorge, ¿qué esperas del arte? Que me deje seguir haciendo, que me deje seguir haciendo, que me deje seguir creciendo. Realmente hacer es la parte más bonita, es la parte más agradable, es la parte más nutritiva de ser artista. Qué bien. Hacer es un 90% de las cosas. El otro 10% es exponer y ganar dinero, pero realmente hacer es el cuento bonito. Jorge, gracias por ser artista. Hombre, gracias a ti por invitarme a tu programa. Te invito a que espías el programa. Muchas gracias por vernos y ojalá puedan disfrutar las imágenes de la exposición. Por supuesto que sí. Y ustedes sigan conectados y juntos sigamos haciendo más arte, más ciudad. Chao, chao.